Las guías de práctica clínica son un documento mexicano con recomendaciones para diagnóstico y tratamiento de las enfermedades más comunes. Muy probablemente, si en algún futuro se nos cuestione el tratamiento de un paciente, se nos cuestione en base a estas, no en tanto a las guías norteamericanas o las europeas. Por eso es muy importante conocerlas. Vamos a revisar las guías de manejo de cólico renal en urgencias y cuando sea posible las compararemos con lo que dicen las guías europeas, que son las más completas. Las guías vienen divididas en recomendaciones y puntos de buena práctica y apartados con las evidencias que apoyan estas recomendaciones. La primera recomendación es en quién sospechar cólico renal. En aquellos que tengan un dolor muy intenso, súbito y con predominio en flancos, que irradia testículo a los labios menores del mismo lado y que se puede acompañar de hematuria, síntomas urinarios, náusea, vómito y malestar general. Las guías de práctica clínica nos recomiendan tener en cuenta todas estas enfermedades que son diagnóstico diferencial del cólico renal y se pueden confundir con este mismo para poder tener un diagnóstico correcto. El segundo punto es qué estudios de laboratorio pedir. En los pacientes que se presentan por primera vez urgencias, examen general de orina con o sin cultivo, electrolito sérico, sodio de potasio, cloro, bicarbonato, calcio sérico y creatinina sérica. Aquí solo me llama la atención lo del bicarbonato como un comentario. ¿A poco le vamos a pedir una gasometría a todos los pacientes por cólico renal? Todo paciente en urgencias con dolor cólico y elevación de creatinina se debe sospechar litiasis. Solicitar un examen general de orina y si no se cuenta con él, una tira reactiva. Aquí el comentario siempre es mejor hacer un examen general de orina. Si es un paciente hospitalizado, mejor examen de orina, no tira reactiva. Literalmente dice, se debe sospechar infección del tracto urinario en pacientes adultos que se presenten en los servicios de urgencias con dolor tipo cólico, que sean mujeres y presenten síntomas acompañantes como frío, escalofrío y disuria. Y aquí mi pregunta es, ¿y si son hombres los que se presentan con el cólico, fiebre, escalofrío y disuria, ahí no se va a sospechar infección? No todas las infecciones tienen examen de orina anormal. Totalmente de acuerdo, tú puedes tener una piedra y tener un examen de orina normal. Se sugiere que antes de solicitar la tomografía se cuente con una tira reactiva positiva para hematuria y con una historia clínica que apoye. No se debe utilizar la biometría hemática como único método para diferenciar las piedras que están infectadas de las que no están infectadas, solo es un parámetro más. Cuando los pacientes acudan con un cuadro cólico renal se deben solicitar los siguientes estudios de sangre del laboratorio: creatinina, ácido úrico, calcio, sodio, potasio, biometría hemática, proteína C reactiva. Aquí vamos a encontrar un punto que es muy criticable en estas guías y que vamos a ver a lo largo de todas ellas. Ya al principio habíamos visto los estudios de laboratorio que había que solicitar. ¿Te acuerdas esos donde decía que bicarbonato? Pues ya para acabarse este punto nos ponen otros estudios que no son los que venían al principio. Muchas veces las guías no son claras ni son sintéticas. Si el apartado es estudios de laboratorio a pedir, te deben de poner clarito los estudios que hay que pedir. Si se planea operar al paciente, hay que pedirle tiempo de tromoplastina parcial y el INR. Y aquí la pregunta es, ¿y el tiempo de protrombina? ¿A poco eso no se lo vamos a pedir? En todos los hospitales es lo que se pide cuando vamos a operar a un paciente. Estas son guías que ya están revisadas. Como último punto de los laboratorios, si se cuenta con el recurso y el tiempo, se debe solicitar refracción de rayos X o espectroscopía infrarroja en los pacientes que acudan por primera vez a servicios de urgencias con cólico renal. No, hombre, pues si apenas hace unos puntos estamos viendo que ni siquiera a veces hay ego, están pidiendo estos, y aparte les falta decir que estos estudios se piden cuando el paciente ya llega con la piedra en su mano. Ahora comparamos con las guías europeas. Estas son mucho más sintéticas y al final viene un cuadrito donde te dice, mira, esto es lo que hay que pedir del laboratorio. Básicamente son los mismos estudios que hemos dicho en el pasado punto. De hecho, pues son los mismos. Los agarraron, los copiaron y los pegaron en el mismo orden, y por eso vienen estas cosas tan raras de espectrofotometría y rayos X. Las guías norteamericanas se enfocan más al paciente con piedras en la consulta y los laboratorios que hay que pedirle, no tanto a una urgencia. La siguiente parte de las guías se enfoca en los estudios de imagen. Recomienda realizar radiografía simple del tracto urinario cuando no esté disponible ultrasonido o tomografía. Si tenemos ultrasonido, hacer el ultrasonido y no hay necesidad de combinarlo con radiografía, pues menciona que el combinar estos dos métodos diagnósticos no aumenta la detección de piedras. Por sus limitaciones, la radiografía de abdomen es el último método que deberíamos utilizar para diagnosticar piedras. Los siguientes puntos mencionan que el ultrasonido debe ser el estudio de imagen inicial en el servicio de urgencias y que este puede ser realizado por el urgenciólogo o por el radiólogo. Pacientes en riesgo por las radiaciones como pediátricos o embarazadas, mejor usar ultrasonido. La tomografía no contrastada es la prueba mejor para diagnosticar piedras y mencionan que es el estudio de elección en el paciente con litiasis ureteral. La tomografía no es tan efectiva para detectar litos menores de 3 milímetros
Y dentro de ese mismo párrafo, una línea que está pésimamente redactada en estas guías. Textualmente dice que la tomografía no es tan efectiva en pacientes con un índice de masa corporal menor de 30 kilogramos por metro cuadrado. Lo que debería decir es que la tomografía de dosis normal no es el método adecuado para un índice de masa corporal de menos de 30. Se utiliza una tomografía de baja dosis, es lo que de verdad debería decir. En los siguientes puntos nos hablan de las ventajas de realizar una tomografía de baja dosis en los pacientes de menos de 30 miligramos por metro cuadrado. Por Dios, ¿quién revisó esto? Y otra vez en el siguiente renglón, 30 miligramos. ¿Saben que en su página oficial dicen que las guías son revisadas cada 3 meses? Siguiente punto, control del dolor en urgencias. Se deben utilizar AINES por vía intravenosa como primera opción. Recomienda el diclofenaco 75 miligramos intravenoso o como segunda opción metamisol sódico 2 gramos intravenoso. Especialmente preferir metamisol en pacientes con insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, enfermedad arterial periférica o cerebrovascular. Para control del dolor, los AINES, como un ejemplo, ponen el metamisol, pero ellos lo ponen a dosis de 1 gramo. Una segunda opción, el famosísimo paracetamol. Y usar los demás AINES según los factores de riesgo cardiovasculares, como ya mencionamos. Como una segunda opción, los opioides. Y en caso de dolores muy difíciles de tratar, ofrecer la descompresión quirúrgica. Si hay infección asociada a la piedra, ¿qué antibiótico usar? Se recomienda hacer cultivo a todos los pacientes que sospechamos infección y que les vamos a iniciar antibiótico. Se recomiendan las quinolonas de forma empírica, así como inhibidores de beta-lactamasa de amplio espectro, cefalosporinas de segunda y tercera generación o aminoglucósidos. Y claro, modificar al tener el cultivo. Usar esos antibióticos por 7 a 14 días. Aquí solo mencionar que desde hace ya más de 10 años se reportaba una resistencia de hasta el 50% en infecciones adquiridas a la comunidad a fluoroquinolonas. Entonces creo que es un antibiótico que debes de considerar muy bien si lo vas a utilizar, especialmente en un paciente complicado, porque puede ser que no le funcione. Personalmente te recomendaría utilizar cualquiera de las otras opciones que se te están dando en la guía de práctica clínica. Las guías europeas también mencionan el uso de antibiótico, aunque no se decantan por alguno, y también mencionan que hay que reevaluar el régimen de antibióticos según el antibiograma. Y mencionan algo que es muy importante para nosotros los urólogos, es en caso de que haya una sepsis asociada a una piedra obstructiva, hay que destapar a ese paciente. En el siguiente punto de las guías nos volvemos a regresar otra vez al tratamiento para el dolor. Es lo que les digo, no hay un orden. Estamos con tratamiento para el dolor, luego nos pasamos a antibiótico, nos volvemos a regresar otra vez cuando no se les quita el dolor. Recomiendan la administración de 100 miligramos de clonixinato de lisina intravenosa si no hay control de dolor. También como segunda línea los opioides, morfina 5 miligramos o tramadol 50 miligramos intravenosos. En el siguiente punto se menciona que los pacientes con cólico renal no se benefician de ser tratados con terapia de líquidos de alto volumen, tampoco con el uso de diuréticos. Para control de náusea y vómito en el cólico renoureteral se recomienda el ondansetron. En los pacientes con litos de entre 5 y 10 milímetros, ¿cuál es el tratamiento expulsivo más eficaz según las guías de práctica clínica? La tamsulosina, 0.4 miligramos por día. El último punto es cuándo hablarle al urólogo. Interconsulta urgente si hay urosepsis, insuficiencia renal aguda, anuria o persistencia intratable de náusea, vómito o dolor. No lo mencionan las guías, pero también es una urgencia la litiasis ureteral bilateral y la litiasis ureteral en un paciente que solo tiene un riñón, sin necesidad de esperar en estos casos que tenga urosepsis, dolor intratable o insuficiencia renal. Enviar a consulta externa a los litos de más de 10 milímetros o aquellos que no pueden aventar la piedra después del tratamiento conservador, particularmente si la piedra es de más de 4 milímetros o el dolor no se puede controlar. Guías europeas, americanas y mexicanas están de acuerdo en que en las piedras ureterales, cuando no tienen criterios de urgencia, de menos de 5 milímetros la gran mayoría saldrá solita. De 5 a 10 milímetros se les dará tamsulosina. Y escúchame bien, doctor, las piedras de más de 10 milímetros son quirúrgicas todas. Más de 10 milímetros con criterios de urgencia, se opera de urgencia. Más de 10 milímetros sin criterios de urgencia, se opera de forma programada por la consulta. Mencionan que cuando un paciente tiene más de 3 semanas sin haber podido expulsar las piedras, debe de ser referido a urología. Esto principalmente por el daño renal, que puede ser ya algo irreversible después de 6 semanas que un lito no ha sido expulsado. También un paciente que ya aventó su piedra pero sigue sangrando después de esto debe de ser enviado a urología para buscar otras causas de sangrado.
La última recomendación de las guías es enviar al urólogo a aquellos pacientes que tengan crecimiento del lito, obstrucción urinaria por litos, pacientes de alto riesgo para formación de cálculos, infección asociada, cálculos sintomáticos, litos mayores de 20 milímetros, comorbilidades del paciente, con insuficiencia cardíaca, pacientes monorrenos o trasplantados, litos menores de 20 milímetros dentro de la pelvis renal y en la parte superior o media de los cálices. Planeo seguir revisando todas las guías de práctica clínica con respecto a la urología. Si quieres seguir aprendiendo de ellas y te sirven para repasar, suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo video y adiós.